Macbeth va a ser el protagonista en los siguientes minutos. La última de las novelas del proyecto Howard publicada hasta hoy y en esta serie de programas que venimos haciendo con la catedrática de Filología Inglesa de la UNED, Ángeles de la Concha. Bienvenida. Muchas gracias. Digo que es la última de las novelas publicadas hasta hoy, este Macbeth, que además utiliza justamente este nombre, y me refiero a Joe Nesbo, utiliza el mismo nombre que Shakespeare, Macbeth. Sí, exactamente. Utiliza no solo su nombre, sino además todos los personajes de la tragedia y conserva además el nombre de todos. En algún caso hace un ligerísimo cambio, por ejemplo, Macduff, pues él lo deja en Duff, y luego pues hay otro noble en la tragedia de Shakespeare que él lo que hace es convertirlo en mujer, es una policía forense, pero que le da también pues un aspecto más moderno, más contemporáneo de hoy día, ¿no? Pero quitando eso, realmente es muy fiel a los personajes centrales de la obra. Podemos decir que también en el caso del Macbeth de Shakespeare es una obra muy cruenta, es una obra con mucha violencia, quizá una de las que más violencia tiene del autor. También en este caso, y luego hablar un poquito de Joe Nesbo, que además es un autor muy reconocido, sobre todo dentro de lo que es la novela negra. Pues precisamente uno de los aciertos de esta obra es lo apropiado de la elección del autor. Es un autor famoso, noruego, autor de thrillers policíacos, y él lo que va a hacer es trasladar la obra de Shakespeare, Macbeth, que es una obra de las más cruentas de Shakespeare, donde hay pues más crímenes, donde hay más violencia, es una lucha tremenda por el poder, es la ambición que surge cuando caes en la tentación, ¿no? Y como no te puedes resistir a ella, y entonces una vez que has transgredido el primer principio moral ya no tienes límite, ¿no? Y la propia obra de Shakespeare transcurre en un ambiente como de novela negra, y claro que es la especialidad de este autor, ¿no? Que además el hecho de que sea noruego es muy apropiado, porque precisamente la obra de Shakespeare, Macbeth, empieza con una lucha que transcurre en Escocia, pero empieza con la lucha del ejército escocés contra los invasores noruegos o nórdicos. Y entonces este autor va a tener la habilidad de situar la acción en Escocia, pero una Escocia con tintes nórdicos, en un espacio, él menciona Fife, que es un territorio al norte de Edimburgo, que está justo al lado de un fiordo, y luego la ciudad en la que se sitúa la acción viene a ser como el Glasgow de los años 70, que había pasado por una recesión industrial tremenda y era una ciudad pues asediada un poco por el desempleo, por la pérdida de trabajos en la industria. La industria se había colapsado y entonces una ciudad pues devastada por la droga, por el alcohol, por el crimen. Y ese ambiente es el que recrea, es en el que sitúa la acción Nesbo. Él lo que hace es trasladar, como digo, el argumento de Macbeth de Shakespeare a una comisaría y entonces a las luchas intestinas en las cloacas policiales y luego además en la guerra contra los narcos. Entonces no solamente empieza con una escaramuza contra narcos noruegos, se llaman los moteros nórdicos, es el nombre de la banda de traficantes, y empieza, al igual que Shakespeare, con una lucha contra estos narcos y luego sigue con las luchas intestinas entre las cloacas de la propia policía. O sea que es un ambiente también como negro, como lleno de violencia, lleno también de ambiciones por las promociones, etc. Hay un paralelismo muy bien logrado entre las dos obras. Y también está la lucha por el poder en Sí. el centro de las dos obras, la lucha por las lealtades, las traiciones de unos a otros. Exactamente. El argumento de Macbeth, en principio, pues como todos los argumentos, es muy simple. Macbeth retorna de la guerra victorioso, es un soldado noble, leal, valiente, reconocido por su valor, es el que realmente consigue la victoria, pero en el camino de vuelta viene con un camarada suyo de armas, con un compañero de armas, con Banquo, y se encuentra con las tres famosas brujas hermanas que le profetizan: Macbeth, tú serás rey. Y a Banquo le profetizan que su descendencia, sus hijos, serán reyes también.
Y entonces Macbeth le surge la tentación, le profetizan que será rey y como que se le despierta de repente la posibilidad cercana y la tiene al alcance de la mano, y entonces llega a su castillo, le cuenta a su mujer lo que ha ocurrido, y entonces se les ocurre pues que fácil, que pueden matar al rey en un banquete que acaban de preparar para ellos, para festejar la victoria precisamente, y le matan. Y ahí empieza la sucesión. Entonces, en esta obra, Shakespeare no es que esté demasiado interesado en la evolución de los personajes, sino que está interesado en la fuerza de la pasión cuando se desata, y una vez que tú has roto un límite, ya no hay más límites. Y en el caso de Shakespeare, además, está la pasión por el poder del personaje principal, de Macbeth, pero también la de su mujer en paralelo, la de Lady Macbeth. Sí, absolutamente. Y en esta obra, Nesbø tiene la habilidad de, precisamente como suele ocurrir en la novela, que ya lo hemos comentado otras veces, la novela te da más capacidad, más amplitud para un desarrollo más psicológico de los personajes, y entonces lo que hace Nesbø es como densificar como los personajes, ir estudiando de una manera o ir viendo o ir mostrando de una manera como más lenta cómo van cambiando los personajes, cómo de ser pues Macbeth, un tío, un policía legal, un policía que quiere la transparencia, que quiere el cambio, que trabaja por el servicio a la comunidad, que está encantado con el nuevo jefe que tienen porque precisamente ha introducido como ese cambio respecto como a la corruptela anterior. Y cómo cuando ve la posibilidad de que él puede llegar al poder, de que él puede ser el próximo jefe de la policía, que supone no solamente la cuota de poder dentro de la administración, ¿no?, sino también la cuota de poder sobre los narcos en la lucha contra el tráfico de drogas o en connivencia con, y luego además la cuota de poder que eso te da sobre el poder municipal de la ciudad. Y entonces vamos viendo de una manera más lenta como la evolución del personaje. Y lo mismo de su mujer, que en este caso obviamente hay muchas diferencias, pero es muy interesante y tampoco quiero dar muchos detalles porque no quiero estropear como la sorpresa, como las estrategias, como el interés de la novela, ¿no? Pero es una novela que realmente es una recreación fantástica. Yo diría que es de las mejores que se han escrito dentro de este proyecto Hogarth. Hablaremos ahora de eso precisamente, pero quizá uno de los cambios en este sentido será la evolución de los personajes. Simplemente en la obra de Shakespeare los personajes casi con la profecía, o el personaje casi con la profecía cambia casi inmediatamente, podemos decir. Ya la idea se le introduce y es como un veneno rápido. Sin embargo, en la recreación de Macbeth es más lento y quizá parece más natural esa lentitud, ¿no?, en el sentido de que la idea va calando poquito a poco. Pues sí, efectivamente, como te decía antes, es una novela que es muchísimo más lenta que la obra de teatro. Es una novela casi de 500 páginas, que no puedes soltarla porque realmente es un thriller, y es un thriller en todo momento. Fíjate que sabemos el final, ¿no? Todo el mundo sabemos el final de Macbeth. Bueno, pues aquí hasta el último momento, hasta la última página, estás prendido con la tensión de lo que ocurre. Porque si algo tiene Nesbø es la capacidad de densificar el ambiente. Por ejemplo, el ambiente que recrea en la novela es fantástico. Es un ambiente de una ciudad pues como oscura, lluviosa, donde se mastica como el hollín, se mastica la miseria, se mastica la droga, se mastica, pues no sé, ese ambiente de la decadencia. De la decadencia y la depravación, ¿no? De la ruina, ¿no?, de una ciudad como arruinada, y unos personajes pues igual enganchados en la miseria y otros viviendo a costa de ellos. Y luego además otra cosa que hace muy interesante, esto ya te digo que es como digamos que el escenario, ¿no? Crea unos escenarios absolutamente absorbentes, absolutamente que te metes en ello, ¿no? Y luego los personajes, como tú decías, pues tienen la habilidad de darles también mucha densidad. Son personajes muy polifacéticos. Vamos viendo cómo van cayendo, cómo van
transgrediendo, rompiendo el primer límite, y cuando has traspasado el primer límite y cuando has transgredido tu primer principio moral, luego ya no hay quien te frene, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy bonito porque recoge citas, casi citas literales de Shakespeare, ¿no? Como por ejemplo cuando Macbeth dice: estoy tan adentrado en la sangre que si quisiera parar y retroceder sería igual de tedioso la vuelta que seguir adelante. O sea, que está ya tan inmerso, tan enfangado en la sangre que ya realmente no puede volver atrás, ¿no? Lo que tiene también de maravilloso en este sentido es cómo ver que no es que el personaje sea, entre comillas, malo per se, sino como una persona normal, honesta, con buenas intenciones, puede convertirse en otra cosa, y como nadie está libre de eso. Exactamente. Y luego vamos viendo también la evolución, que ahora le ha hecho un poquito de Macbeth, pero vamos viendo también la evolución de Lady Macbeth. Entonces, en la obra de Shakespeare es curioso porque, fíjate, hay como ciertas inconsistencias en la obra de Shakespeare, porque ya te digo que no es una obra en la que al autor teatral le interese mucho la psicología. Lo que le interesa es la fuerza irresistible de la pasión, y cómo una vez que has caído en la tentación, qué difícil ya es retroceder, ya es imparable, ¿no? Y, por ejemplo, ha habido siempre un debate crítico que tiene cierta gracia, ¿no? Porque hay una pequeña inconsistencia en Lady Macbeth, y un crítico muy famoso norteamericano, Wilson Knight, escribió un artículo que se titulaba ¿Cuántos hijos tiene Lady Macbeth? Porque los personajes no tienen hijos, pero hay una escena tremenda, tremenda, en que Lady Macbeth, que es la que realmente es la instigadora, es la que acucia a Macbeth, es la que le espolea, es la que le incita, es la que no le deja como ceder en esta carrera que han emprendido, ¿no? Y entonces, te cito traducido, le dice ella: he dado de mamar y sé cuán tierno es amar al bebé que mama. Pero si yo hubiera jurado como tú lo has hecho, mientras me miraba sonriente, habría arrancado mi pezón de sus blandas encías y le habría estrellado el cráneo. Fíjate que una madre pueda decir eso de su experiencia, y además dice la palabra bebé y dice 2 veces la palabra mamar, ¿eh? Y entonces, o sea, que es como muy tierno, muy patético a la vez, ¿no? Y entonces hay una inconsistencia, porque cuando Macduff se quiere vengar de Macbeth porque ha matado a sus hijos y ha matado a su mujer, pues se lamenta de que no pueda vengarse ojo por ojo, diente por diente, porque Macbeth no tiene hijos. Y entonces ha habido como un debate crítico sobre si había inconsistencias, porque si tenían hijos no tenían hijos. Y claro, pues una inconsistencia entre críticos que dicen: ¿qué más da? En una obra literaria no vamos a buscar el realismo de los personajes, la vida antes, la vida después. En una obra literaria lo que hay que buscar es cómo se articula el tema con el lenguaje, ¿no? Para conseguir expresar esa emoción que nos involucre al espectador o al lector en ella, ¿no? Y aquí lo que hace Nesbo es, pues, crear esa tensión, involucrar al espectador, en su caso al lector, en la acción, pero sí que trata esas inconsistencias, y entonces, pues, sabemos que la mujer de Macbeth ha tenido una niña que murió, y tampoco quiero contar muchos detalles porque lo que quiero es que se vea la obra, y de alguna manera como que, digamos, que lo hace más realista, lo hace más también contemporáneo, ¿no? Y entonces, pues, nos da un mundo de droga, un mundo de cloacas de policía, un mundo de ciudades también azotadas por las crisis que todos reconocemos. O sea que realmente hace una adaptación muy buena de la obra. En otras ocasiones, en otros programas, hemos venido diciendo que es muy necesario conocer previamente la obra de Shakespeare, la que estuviéramos tratando, en este caso Macbeth, para que luego la lectura de la reescritura nos sirviera no solamente para afianzar más todas las ideas, sino además para ver una versión más actual, más contemporánea, y sacarle todo el jugo. ¿También en esta ocasión? Por supuesto, por supuesto. Mira, yo lo he leído. O sea, yo me he vuelto a coger Macbeth
que es una obra que, bueno, pues que conozco muy bien, pero me he vuelto a poner a leerla porque es que me ha ido encantando ir viendo cómo además lo difícil que es, fíjate, reproducir la escena de las brujas, la escena de las profecías, la escena de las pesadillas y de las visiones que tiene tanto Macbeth, que está agobiado por lo que ha hecho, el remordimiento le corroe, y luego su mujer que enloquece y que tiene esas pesadillas tremendas. O sea, y yo decía, pero bueno, ¿cómo? Y entonces vuelves a la obra para ver, cuando estás leyéndolo en la novela, dices, bueno, qué manera más realista, qué manera tan buena de hacerlo, y te vas a la obra a comprobar la fidelidad del dato, te vas a la obra a comprobar este personaje, el nombre, espérate, ¿quién era este personaje que hacía? Y realmente emprendes un diálogo con la obra, un contraste, y yo creo que, bueno, la novela se disfruta 1000 veces más si realmente vas a la obra de Shakespeare y si ves los enlaces, los ecos, las transformaciones. Porque si no, pues mira, al que le gusta el thriller, pues es otro thriller más, no le aporta más, pero al que conoce la obra de Shakespeare y la lee desde esa perspectiva, además de disfrutar con el thriller, pues estás viendo disfrutar con el juego que se establece. Aún así, en esta obra, las críticas literarias han sido bastante buenas. Pues mira, es curioso porque verás, bueno, siempre ocurre lo mismo. En Inglaterra, que Shakespeare es, vamos, es lo que es, ¿no? Para empezar es la gran industria cultural inglesa. Y luego además es, pues, ¿qué te voy a decir? Los ingleses son mucho más, en ese sentido, me fastidia decir la palabra chauvinista, porque no es eso, pero aman mucho más lo suyo que nosotros, que somos mucho más cainitas aquí en España, ¿no? Y que nosotros, pues, en fin, no sabemos valorar, yo creo, bien todo lo que tenemos, ¿no? Y entonces, claro, para los ingleses, pues, vamos a ver, Nesbo es noruego, no es inglés, no es Shakespeare, obviamente. Entonces, pues, claro, su obra, por ejemplo, los suplementos literarios de periódicos como el Guardian o como el Independent, que tienen muy buenos suplementos literarios, bueno, pues la obra no le llega al original a la altura del zapato, ¿no? En cambio, en Estados Unidos, por ejemplo, si tú lees la crítica del New York Times, pues Estados Unidos, que es mucho más sensible a a la violencia urbana, estructural, endémica de las grandes ciudades y a todos los males, ¿no?, que les afligen, pues al desempleo, a la pobreza, a la droga, precisamente a la corrupción policial o, en fin, todos estos problemas que hay en las grandes ciudades americanas, pues claro, les parece una recreación magistral. Entonces, bueno, pues ya sabes, nunca llueve a gusto de todos y cada uno ve en una obra pues una parte y cada uno pues vemos las cosas desde una perspectiva diferente. Pero yo creo que merece muchísimo la pena esta reescritura. Iba a decir que sin ser inglesa ni ser norteamericana, sino desde aquí, la profesora Ángeles de la Concha ya nos ha dicho que quizá sea una de las mejores reescrituras. Y fíjate que yo no soy muy aficionada al thriller, pero me ha parecido un thriller fantástico. Y luego lo que me ha gustado realmente es cómo adapta, cómo transforma, cómo utiliza todos los elementos de la obra de Shakespeare para hacerla como una obra contemporánea, reconocible en nuestros días. Muy interesante. Por último, ya para terminar, quedaría en este proyecto una reescritura importante también, pero que todavía no está. Queda la de Hamlet, que está encargada a una escritora norteamericana que también es especialista en novela negra, en thriller, en el ámbito familiar, que es Hamlet, y que está previsto publicarla en 2021. O sea, es la única que quedaría del conjunto del proyecto. Pues muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vosotros.